Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo número 5. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, libro de Josué, capítulo número 5. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el enorme privilegio que usted nos concede de poder adorarlo, de poder bendecirlo y de traer nuestras cargas delante de su presencia. Hoy queremos interceder por las hermanas que están reconvalecientes de procesos quirúrgicos, Señor. Ponemos en sus manos la vida de nuestra hermana Dinora Iriart. Ponemos en sus manos la vida de nuestra hermana Marisela Flores, nuestra hermana Aida Cruz, nuestra hermana Juana Bautista Flores. En el nombre de Jesús de Nazaret, que su mano de sanidad, Señor, repose sobre sus vidas. Nuestra hermana Yajaira Matamoros, la ponemos en sus manos suplicándole, Señor, que la obra que usted ha empezado en cada una de ellas, la perfeccione, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en sus manos la vida de nuestro hermano Roberto Aguirre, de nuestro hermano José Vaca, Señor, de nuestra hermana Flor de María Genao, quienes adolecen, Señor, de problemas con los riñones, que usted obre poderosamente sanando. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, resistimos toda insuficiencia renal, suplicándole, Señor, que usted se glorifique. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ponemos en sus manos la vida de cada uno de aquellos que se encuentran quebrantados de salud, quizás adoleciendo de cáncer. En su mano de amor los depositamos, así como aquellos que claman, Señor, por un empleo digno. Que usted abra puertas, Señor, en el nombre de Jesús, pues usted es nuestro proveedor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, al débil fortalécelo en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, a través de su palabra, le suplicamos que podamos ser enteramente edificados. En sus manos de amor nos depositamos, suplicándole que sea su Espíritu Santo que ministre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, porque le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Josué capítulo número 5 y leemos del versículo número 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Al leer estos 3 versículos, quiero enfocarme
en las primicias de la conquista, las primicias de la guerra. Y ya hemos visto cómo Dios empoderó a Josué para encomendarle que conquistara Canaán, Canaán habitada por personas que habían transgredido de manera contundente y de una manera depravada la santidad de Dios. Y ahora Dios quiere establecer a Moisés dentro de Josué, dentro del liderazgo que iba a asumir en la conquista. Ya lo había empoderado y ahora se disponen a atravesar el río Jordán. Y el Señor le da las indicaciones diciéndole que el arca del pacto tenía que ser llevada por los sacerdotes y que cuando ellos pisaran las aguas del río Jordán, las aguas se iban a detener. Y dice el capítulo 3 en el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es decir, quería ratificar el liderazgo de Josué y le promete que desde ese día iba a engrandecerlo delante de los ojos de todo el pueblo de Israel. Pasan el Jordán y cuando pasan el río Jordán, Dios ratifica esa promesa y dice el capítulo 4, versículo 14: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es decir, Dios ratificando el liderazgo de Josué, y ahora se aparece a Josué el Dios manifestado en una forma de hombre, hablando como hombre, con figura de hombre y con una espada en la mano. Era la segunda persona de la Trinidad. Y cuando Josué lo ve la apariencia de un hombre con una espada desenvainada, pero él no sabe si es del bando de ellos o es de los enemigos. Entonces Josué, él le pregunta de qué bando es, pero Dios le responde y le dice: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. El príncipe de Israel era Dios. Por lo tanto, acá está ratificando que era Dios quien estaba calificando de manera contundente el liderazgo de Josué. Y le dice a continuación: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra,
le adoró. Si no hubiese sido Dios, no le hubiera adorado. Pero Josué lo adora y le dijo, ¿qué dice mi Señor? Le llama, ¿qué dice Adonai? Adonai es mi Señor. Pero Josué aquí le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Se pone en la condición de siervo de Dios. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. La misma expresión que había hecho con Moisés. Pero ¿qué es lo que le estaba diciendo? No era el lugar físico especial, sino que lo que estaba diciendo, que Dios es santo y donde Él habita hay santidad, y por lo tanto tenía que Josué quitarse el calzado de sus pies, porque representaban una contaminación, porque ahí estaba el Rey de la Gloria, porque tenía que reverenciarlo, porque tenía que estar en un lugar santo. Entonces Josué se quita los zapatos, lo adora y le pregunta, ¿qué dice Adonai a su siervo? Y dice la palabra en el capítulo 6, versículo 1, que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El pueblo de Jericó ya sabía que Israel había pasado el Jordán en seco, que las aguas se habían detenido, que Dios estaba con ellos, que el aniquilamiento era eminente, pero ellos confiaban en que la ciudad de Jericó tenía doble muralla, una externa y otra interna, y entre las dos murallas la gente pobre construía sus casas, una de ellas la de Rahab, y Rahab descolgó, hizo que descendieran los espías, pues su casa colindaba del lado externo. Nadie entraba ni nadie salía. Los de Jericó confiaban en que los muros eran su garantía, pero el príncipe de Israel, el príncipe del ejército de los cielos, se ha aparecido a Josué para darle las indicaciones de qué es lo que tenía que hacer, de cómo tenía que actuar. Y dice del versículo 2 al versículo 5, mas Jehová dijo a Josué, refiriéndose a el príncipe del ejército de Jehová, que leímos en el versículo 13 al 15. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes
tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Acá Dios está dando las instrucciones a Josué de cómo iban a atacar a Jericó. No era una estrategia militar, era Dios obrando en favor de Israel. Y le dice que tomaran el arca del pacto. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Y delante del arca del pacto iban a ir 7 sacerdotes con los cuernos de cordero tocando. Y delante de los 7 sacerdotes iban a ir los hombres de guerra. Y en la retaguardia del arca del pacto iban a ir los otros hombres de guerra. Y iban a dar una vuelta a la ciudad. Y iban a ir tocando. Eso lo iban a hacer durante 6 días. Pero el 7º día iban a dar 7 vueltas. Y cuando Dios estableciera cuándo iban a gritar, todo el pueblo tenía que gritar. Entonces, Dios está diciendo que en ese momento se iban a caer los muros, porque está estableciendo la ley del momento oportuno. La ley del momento oportuno nos dice que la actitud correcta en el momento oportuno es éxito. Y en ese sentido ya le estaba diciendo cómo iban a actuar. Era una estrategia que humanamente no tenía sentido. Los hombres de Jericó miraban cómo iban marchando, pero había algo que impactaba. Y es lo que dice el verso número 10. Y dice la palabra: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Estaba Josué dando las instrucciones al pueblo, a los hombres que iban armados. Pero ¿cuál era la instrucción? La instrucción es que iban a guardar completamente silencio. No iban a gritar, no iban a hablar, no iban a murmurar, no iba a haber ningún comentario de parte de ellos, sino que debían de llevar la boca cerrada. Esa era la condición. Y el pueblo ahora, una nueva generación, obedece. Porque ya vimos en el capítulo 3 y versículo 7 que dijo Dios a Josué: desde este día te engrandeceré delante de Israel para que sepan que yo estoy contigo. Y luego lo ratifica en el capítulo 4, versículo 14, cuando han atravesado el Jordán. Entonces ahora Josué
con esa autoridad delegada de parte de Dios, llega y les dice: nadie va a hablar, a gritar, murmurar, susurrar, nada. Entonces era un espectáculo ver a ese ejército, que solo iban los 7 sacerdotes con los cuernos de cordero tocando, y nadie hablaba. Ahora, ¿qué encierra el silencio? El silencio que manifiesta, revela obediencia. Porque Josué les dice: no van a hablar. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Obedecer. Entonces, el silencio que mantenía ese ejército estaba diciendo que ellos obedecían, pero esa obediencia era éxito. Y el éxito estaba determinado en que no iba a haber contaminación. ¿Contaminación en qué sentido? En el sentido que se dio cuando envió a los 12 espías a explorar la tierra, que cuando regresaron sus comentarios fueron fatales y dijeron: nosotros parecemos langostas delante de ellos. Ellos son gigantes, nos van a devorar, no podremos con ellos, nos van a matar. Y empezaron a quejarse, empezaron a llorar, contaminaron a todo el pueblo. El pueblo trató de apedrear a Josué y a Caleb y fue un caos. Ahora Josué sabiamente dice: nadie va a hablar. ¿Por qué? Porque el silencio, primero, es obediencia, y segundo, es éxito, en el sentido que no iba a haber contaminación negativa. Porque podía alguien decir: hombre, estas murallas no se van a caer. No, no, no. ¿Por qué? Porque el silencio implica fe. Muchas veces las batallas espirituales no las ganamos porque no guardamos silencio. Y no guardamos silencio cuando tenemos duda. Y no guardamos silencio cuando hay incertidumbre. Pero lo único que tenemos que hacer es confiar en que Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Pero nosotros muchas veces no comprendemos que mientras guardamos silencio, Dios está trabajando. El silencio fortalece la fe y el silencio permite obtener el momento oportuno. En ese sentido, el pueblo obedeció, guardó silencio, y dice el verso 17: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Qué estaba diciendo?
estaba diciendo que debido a que Canaán estaba conformado por muchas ciudades, donde cada ciudad tenía un rey, y que la primera ciudad era Jericó. Jericó iba a ser las primicias de la victoria. Es decir, de acuerdo a las leyes establecidas para Israel, ellos ofrendaban de todo lo que el Señor les daba. Ellos ofrendaban a Jehová las primicias, los primeros frutos. Pero ahora la victoria estaba sobre todos los países, las ciudades que estaban en Canaán. Pero como la primera era Jericó, entonces Jericó iba a ser anatema, es decir, la ley de la guerra decía que las primicias de una victoria incluían aniquilar a todos los habitantes, hombres, mujeres, jóvenes, niños. ¿Por qué? Por lo que veíamos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 y versículo número 2, que le dijo: no harás misericordia con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos se habían depravado. Y vimos en Levítico 18 qué es lo que ellos habían hecho. Y ellos se habían degenerado en gran manera. Había una depravación total, donde el Señor tuvo que establecer los límites para que Israel no cometiera las mismas abominaciones que los cananeos habían establecido. Entonces, por decreto de Dios, Josué tiene que cumplir con que Jericó iba a ser una ciudad maldecida, que iba a ser exterminada y que nadie podía volver a edificar. Y hasta la fecha Jericó desapareció. ¿Por qué? Porque era una ciudad pagana, depravada, sin principios. Y en ese sentido, nadie debía de tomar nada del anatema para que Israel no fuera maldecida. Porque todo lo que tenía Jericó, las riquezas, porque Jericó era rico, pero el Señor no estaba viendo que era rico, estaba viendo que era anatema. Y por lo tanto, no tenían que tomar nada. En ese sentido, estaban avisados. Y dice el verso número 20. Entonces, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Entonces, la victoria fue a través de la obediencia. La victoria permitió que se derrumbara lo imposible.
Era imposible para Israel que se cayeran los muros de Jericó. Pero la fe, la obediencia, el silencio activó que Dios obrara en beneficio de Israel. Entonces, cuando dice que gritaron un vocerío, no quiere decir que fue un grito desenfrenado, sino que fue una adoración, una alabanza, algo que generó beneplácito a Dios. Primero, por la obediencia. Segundo, por el momento oportuno. Y tercero, porque no fue un grito desenfrenado que no tuviera sentido. Y eso permitió que el clamor, que la alabanza, hiciera que los muros se cayeron. Y por eso este pueblo de Jericó fue un pueblo exterminado. Las leyes de la guerra establecían que solamente podían perdonar a las mujeres vírgenes, a los bueyes y a los caballos ganado para el pueblo de Israel, pero para Jericó no hubo misericordia, porque era anatema. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Lo que nos enseña es que no fue una estrategia militar, no fue ninguna artimaña humana, sino que fue el poder de Dios en favor del pueblo de Israel. Pero de igual manera, lo mismo sigue ocurriendo hoy. Cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros guardamos silencio, no hay muro que Dios no pueda derribar. Llámese deudas, llámese problemas conyugales, problemas familiares, fricciones interpersonales, falta de empleo, enfermedad. No sé cuál es el muro que rodea tu vida esta noche. Lo que sí sé es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. En Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es creer que es cosa ligera delante de sus ojos derribar los muros que nos tienen en una angustia a causa de las dificultades que podemos estar atravesando. Porque Dios quiere bendecir a su iglesia, pero tenemos que saber aprovechar el momento oportuno. Y la fe es la que activa la bendición de Dios. Amén. Por eso esta noche vamos a orar para que sea Dios quien derribe el muro que rodea tu vida, para que sea Dios quien esté bendiciéndote. Amén. Se pone de pie alguien que quiera recibir del Señor esta noche. Solo el que tenga fe. El que no tenga fe se queda sentado. Pero el que tenga fe en que Dios puede derribar ese muro que rodea la condición de tu vida, hoy el Señor obra en favor de tu causa. Solo tenemos que creerle a Dios, porque Dios es veraz, mas el hombre mentiroso. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, Señor, porque usted es hacedor de maravillas. Señor, en usted no hay sombra de variación. Usted sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Señor, usted derribó los muros de Jericó. Ahora, Señor, usted va a derribar los muros que rodean la vida
de aquellos que se encuentran de pie clamando, creyendo que usted es poderoso y que para usted no hay nada imposible. Señor, sabemos que para usted es cosa ligera delante de sus ojos sanar. Para usted es cosa ligera proveer, consolar, fortalecer, ministrar, sustentar, porque usted es hacedor de maravillas. Por eso, Señor, esta noche, al invocar su nombre, creemos, Padre eterno, que usted está obrando en favor de la causa que embarga la vida de cada uno de los que nos encontramos bajo este techo, creyendo, Señor, que usted está derribando toda fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, para usted no hay nada imposible. Señor, creemos que usted es hacedor de maravillas y que usted está obrando esta noche para la gloria de su nombre, para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo muro es derribado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. A usted sea la gloria, a usted sea la honra. Lo creemos, Señor, lo confesamos con nuestra boca, lo vemos con los ojos de la fe. Señor, cómo usted está obrando, sanando, proveyendo, consolando, fortaleciendo, sustentando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, Señor, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús, por quien le damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.